Bueno, no sé si se ve bien, pero esa fue mi primera maratón. Y hoy voy a contestar a una pregunta que me han hecho hace prácticamente nada. eh, Porque me parece muy interesante, y creo que le puede ayudar a mucha gente. Y bueno, yo voy a contestar con lo que yo hice porque esa fue mi primera maratón. Pensaba que hacía más tiempo, pero no, es verdad que yo empecé a correr hace 10 años aproximadamente, pero yo no corría larga distancia. Yo empecé a correr ni larga distancia y prácticamente cortas tampoco. Bueno, ahí está el tío que no lo he dicho, y hoy es martes, hemos hecho fuerza y ahora estamos en entrenamiento de por la tarde. Pero bueno, ahora ya la gente, bueno, está ya un poco medio de vacaciones, yo casi que también. Y nada, ahora viene a las 6, no sé si me dará tiempo a grabar el vídeo completo, quedan 7 minutos, no sé si vendrá la gente, pero bueno, me parecía interesante esta pregunta. Y tenía un huequecito y me he puesto aquí a buscar unas cositas precisamente de aquellos tiempos. Bueno, como he dicho, yo empecé a correr por los clientes porque bueno, empezó el boom del running y empecé con, bueno, yo a aplicar este tipo de entrenamiento funcional que yo hago, o entonces yo lo hacía de otra manera cuando lo enfocaba a corredores y a corredoras, que sobre todo empecé con chicas, pero con corredores también, algún dualón, bueno, cositas, ¿no? Y aplicando, pues eso, lo que vemos ahora en el fútbol, pero aplicado para correr, junto con el entrenamiento de carrera 1 o 2 veces a la semana, dependiendo de la época de temporada. Y entonces, pues yo también corría, ¿no? Porque entonces yo hacía los entrenamientos no tenía un estudio propio, lo hacía en domicilio y lo hacíamos hice un vídeo un día enseñando el malecón, ¿no? Donde allí se puede correr, podríamos hacer funcional, pues bueno, con Sonia, Amparo, Diego, Juan, y bueno, que infinidad de gente que llevé en aquel entonces, que yo le ayudaba con el entrenamiento de fuerza, con estos pequeños hits que ya empezamos a aplicar, que se habían aplicado toda la vida, pero bueno, no el entrenamiento típico de gimnasio, a la gente le resultaba muy extraño. Y bueno, y yo empecé a correr ahí. Yo al principio decía, estáis locos perdidos, ¿no? Cuando la gente me decía, voy a correr en media, voy a correr clientes míos, voy a correr una maratón, voy a bajar el ordenador, voy a correr... yo decía, joder, eso tiene que ser una paliza... Bueno, no lo bajo, no lo dejo. Eso tiene que ser una paliza que te cagas, decía yo. Que esto es una paliza de la hostia. Eso no tiene que ser ni bueno, ¿no? Decía yo en aquello entonces. Pero bueno, porque yo lo veía muy lejos, como cualquiera que empieza a correr y quiere hacer, pues bueno, pues su primer 5K, que yo el primer 5K lo hice acompañando a una clienta. O sea, fijaros lo curioso. Y bueno, ya ahí empecé a picarme picarme no, pero ya introduje también el tema de la carrera, y poco a poco, pues como se empezaba antes, pues carreras de 5K, luego carreras de 7, de 8, yo, o sea, me tiré por lo menos, pues hasta el año 2019 corrí mi primera maratón, pues imaginaros, pues cuántos años, pues hace 10 años, pues me tiré 4 años prácticamente corriendo, que es como se tienen que hacer las cosas. Luego 10K, corrí un montón de 10K, luego empecé con alguna media. Ahí no había corrido tampoco muchas medias, creo que Santa Pola y la de Murcia antes de correr esa maratón. Bueno, voy a responderle a Jesús Paredes Casbas o algo así, que me parece. Bueno, Jesús Paredes, vamos a dejarlo así. Hola, me llamo Jesús y tengo 54 años. He corrido 8 medias maratones y empecé hace 7 años. O sea que prácticamente una maratón por año o algo más. Suelo ir a 5:40 kilómetros. Entiendo que es 5:40 tu media, o no sé si es 5:40 tus rodajes normales. Pero bueno, voy a coger que corre en media a 5:40 porque eso no va a ser relevante para lo que yo te voy a comentar. Tengo como objetivo hacer una maratón en mi vida, y precisamente en noviembre hacen el Alicante, el día 30. Sí, yo también la tengo en la cabeza. Pero estoy esperando el tema de trabajo, como ya he comentado en otros vídeos, pero la tengo muy en la cabeza. De hecho, quería correrla, va a ser muy chula, creo, y sí, va a ser una buena maratón. Me estoy mentalizando para inscribirme, pero me está costando decidirme. Pedro, tú que tienes experiencia varias, ¿me podrías dar 5 o 6 consejos si estuvieras en mi lugar para correrla por primera vez y perderle el miedo? Te lo agradecería mucho. Un saludo, veo todos tus vídeos, bueno, porque como corredor popular me veo representado en ti. Chao, gracias. Bueno, gracias a ti por sentirte un poco representado y sobre todo por seguir el canal y tal. Yo te voy a dar los consejos que yo cogí, que creo que me han ido bien, y a toda la gente que yo he llevado a una primera maratón, a medias maratones, creo que también le han ido muy bien. Creo no, le han ido muy bien. Mira, yo en esa maratón primer consejo. No sé si el 5:40 este es tu ritmo de media maratón, pero me da igual. Bueno, si tenemos ese ritmo, pues ya sabemos más o menos cómo puedes hacer tu maratón si entrenas bien. Estás en la época justa, porque si empiezas en septiembre, te quedan 3 meses prácticamente, o sea, justo septiembre, ¿no? Octubre, noviembre, pero de septiembre,
Haría septiembre, haría octubre y luego noviembre porque es el día 30. Incluso yo empezaría un poquito antes, empezaría a final de agosto, 1 o 2 semanas para hacer 3 semanas de entrenamiento, porque te voy a enseñar lo que hice yo. No sé cuántas veces corres, por eso dar tantos datos es un poco complicado. Pero yo sí que te voy a dar los consejos que yo le he dicho a mucha gente aquí, o a muchos que han corrido, o a muchos que yo he llevado en otros años anteriores. ¿Y cómo lo hice yo? Lo primero, olvídate del ritmo. Una primera maratón para mí, como yo lo veo y como yo hice esa, y la hice entre horas 40, he hecho maratones en peor tiempo que ese. Fíjate lo que te digo. Es salir a disfrutarla. Olvidarte de los tiempos y simplemente es entrenar para saber que vas a hacer esa maratón y olvidarte de los tiempos. Salir a disfrutarla, porque una maratón, aunque hayas corrido 8 maratones, no tiene nada que ver con una media maratón. Piensa que cuando llevas 21 kilómetros te quedan otros 21 y con fatiga ya de media. O sea, verdaderamente, entonces, que tu primera maratón tenga un muy mal sabor de boca, eso te puede dejar tocadito y pasarlo mal porque se hace muy largo. Entonces, nosotros cuando corrimos Sergio y yo, corrimos ahí esa maratón. Sergio había corrido uno que lo preparé yo. Bueno, pues yo ahí dije, venga, voy a correr yo ya una, venga. Y yo la hice a disfrutar. Yo no sabía ni qué tiempo iba a hacer ni nada. Así que como entrenador, pues tenía unos tiempos y hacía una serie a unos tiempos determinados por las carreras que tenía de 10K y tal. Bueno, más o menos, los entrenamientos sí que tal, pero luego me dio igual. De hecho, Carlos, que lo habéis visto aquí en el canal muchas veces, corrió su primera media, porque se hace 10K, media maratón y maratón en Murcia. Y nosotros acompañamos durante la media maratón, acompañamos a Carlos a que hiciera su primera media maratón, porque eran 2 vueltas al mismo recorrido en aquellos años. Y fuimos, pues eso, hablando, pam, ritmo 5:40, 5 tal, bueno, ritmo normal, ritmo suave. Porque yo lo que quería era disfrutar y luego a partir de ahí pues tener un tiempo. De hecho, ese mismo año 2019 corrí en Valencia y la hice a 4:49 de media, porque ahí así que la preparé, ¿no? La primera fui a disfrutar, fijaros la diferencia, o fíjate la diferencia, hice a 4:49, la hice entre horas 23 o algo, 22 y algo, no me acuerdo, entre horas 23 creo, hice la maratón. Porque ahí ya sí que con un tiempo y habiendo hecho mi primera maratón, lo que dices tú, habiendo perdido el miedo te lo da al final que tú no consigas el objetivo, ¿no? El objetivo de sobre todo las marcas. Pero si tú sales a disfrutar tu primera maratón, haciendo tus entrenamientos correctos, con tus tiradas largas correctas, no llegando quemado, haciendo tus series largas para, bueno, poder aguantar el ritmo, haciendo todo pero sin agobio, ese es el primer consejo, vas a llegar bien. Que aquí tengo un cliente, Antonio, que también va a hacer su primera maratón y le estoy diciendo lo mismo. Vale, eso es lo primero. Lo segundo, haz bien las tiradas largas y ensaya todo. Eso lo hice yo durante todos los rodajes largos que te voy a enseñar ahora aquí. El plan que hice de 3 días, corriendo 3 días a la semana y 2 días de fuerza, 3 días a la semana. Te lo voy a enseñar, no el plan completo, pero te lo voy a enseñar para que veas más o menos que no hice ninguna locura. Y fíjate cómo lo corrí y cómo luego fui a Valencia, que repetí el mismo plan. Pero ya con ritmos más apretaditos, que es el que te voy a enseñar, porque ese sí que me lo guardé. Entonces, ensaya la alimentación, ensaya la ropa, ensaya las zapatillas, ensaya los geles, come, bebe, disfruta. Segundo consejo es que comas bien, que te habitualles, que ensayes las tiradas largas, que las tiradas largas te las tomes tranquilo, que no quieras hacer un ritmo de maratón antes, que no te vuelvas loco, que no corras una media maratón a full un mes antes. Si la corres, también que sea para disfrutar como un entrenamiento, ¿vale? Que te valga como entrenamiento, que fue lo que hice yo cuando fui a Valencia para esa maratón, porque es tu primera, estamos hablando de que es tu primera, y sobre todo lo que me ha dicho del miedo. Entonces, ese es el segundo consejo. Tercero, disfrútala, solo vas a correr y a disfrutar. Entonces, disfrútala y luego a partir de ahí que te quites el miedo, que ya sepas lo que es un kilómetro 32, 33, que sepas que estas 4 horas corriendo, 3 horas y pico, que al final es una fatiga importante, pues ahí ya te puedes plantear hacer una carrera, o una maratón e intentar bajarte el tiempo. Entonces, para mí con esos 3 consejos serían, porque ya has corrido 7 medias maratones, con lo cual entiendo, o 8 creo, 8 no, 7 años, 8, con lo cual entiendo que o sea, estás para dar el salto,
Y poco más. Al final también lo que te va a dar un poco, como yo lo vi, a mí los entrenamientos que me dieron al final poder llevar ahí sobradito fueron los entrenamientos de calidad, que solo lo hacía una vez a la semana, sobre todo esas series largas. Todo lo demás eran rodajes suaves. Después de ahí, que ya sí que me preparé para la segunda, esa la corrí en febrero y luego yo fui en diciembre a Valencia, en 2019. Pues yo ya corría ahí, para 2019, yo ya corría a 3.55, un 5K, corría a 4.09, ¿vale? Un 10K, que lo hacían 41 y poco, el 21K lo hacía a 4.25, 4.26 aproximadamente, y luego, pues bueno, la maratón que la hice en 4.49, pero ahí ya sí que la preparamos, muy buena, ahí ya sí que la preparamos a conciencia. O yo la preparé a conciencia y con meses. Pero la primera, que fue la de Murcia, fue paseándonos. Además, ya os digo que hablando y tal. Entonces, esos consejos son los que te daría. Además, es que más importante, no necesitas 6, solo necesitas 3. No te agobies con los ritmos, no te pongas marcas, porque eso es lo que te da, no miedo, pero es la primera y es una maratón. 2, ensáyalo todo muy bien, porque vais con mucha seguridad. Yo tenía claro lo que iba a desayunar. De hecho, me acuerdo perfectamente. Me decían, ¿eso no estás nervioso? Decía, digo, no estoy nervioso porque es que lo he hecho tantas veces, tantas mañanas, bueno, tantas veces, las veces que hice rodaje largo, que te voy a enseñar aquí. Las veces que hice rodaje largo, que tampoco te creas que hice tanto, ni hice tantos kilómetros, que eso también creo que es un error, porque ya te digo, no sé cuántos kilómetros hace. Yo te hablo de mí, que corría 3 veces a la semana. Y bueno, mira, luego ya con esa sí que me planteé que hice la misma, pero ya sí con datos. Porque como ya corrí a 3.40 y ya yo tenía ahí carreras de 5, de 10K, pues bueno, dije, bueno, ahora sí. Ahora voy a ir a Valencia y voy a intentar bajar esas 3 horas 40 y voy a intentar tal. Entonces me salió entre horas 20 y algo, 22, 23, no me acuerdo ahora mismo, tendría que verlo aquí en el Strava. Pero mirad, ese logo es de hace un montón de tiempo, ¿vale? Aquí me preparé 12 semanas. 12 semanas, no hacía los rodajes largos esos domingos ni nada por el estilo. Yo entrenaba ahí en aquellos años, ¿vale? Por temas de trabajo, entrenaba martes, jueves y sábado, ¿vale? Y la primera semana, para que te hagas una idea, 10 kilómetros, hacía, luego lógicamente, hacía una recta. Los martes era cuando hacía el entrenamiento, los jueves el entrenamiento de calidad, que empecé con cambios de ritmo, ¿vale? La primera semana, un minuto fuerte, un minuto suave, un minuto fuerte, un minuto suave, y luego 10K el sábado, ¿vale? Y así fui amontonando semanas. Luego la segunda semana pues hice 10 y ya hice 12 el sábado, con cambios de ritmo de 5 minutos. La tercera semana pues ya subí a 11, porque te digo, corría 3 veces, ¿eh? Y luego hice pues cuestas, 5 cuestas de 100 metros, luego 14 kilómetros de tirada larga. Luego semana 4, 12 kilómetros el martes, otros 12 que hacía el jueves, más 10 cuestas en vez de 5, más 16. Bueno, así la quinta, 14, este es mi plan, ahí lo tenéis, mira, la quinta, 14, no sé si se verá bien, las 10 por ahí, no sé si se verá bien, la esa, 10 por otra vez, por 10 cuestas, pero en esta ocasión de 200 metros, más 18 kilómetros. El total hacía, pues ya veis, 18, 32, 42 kilómetros. 42 kilómetros la semana 5. Luego, martes, 16 kilómetros, como solo corría 3 veces, eran todos rodajes más o menos larguitos. Y ya aquí, esto es la semana clave, estas 4 que tengo ahí, ¿vale? A partir de la semana 6, ahí, esta que ves ahí, esa y esa. Esas 6 semanas fueron las claves. Aquí ya empecé a meter 3x500 y ya las metía a 1.30, ¿vale? 3x500, el entrenamiento era 3x500, que eran series cortas, porque yo dije, bueno, pues lo mismo que hice Luis de el Águila ahora, con pinceladas de tal, pero yo lo hacía al revés. Series cortas, 3x500, descansando también 1 minuto y medio. Los 500 lo hacía rapidito, me había dicho que lo hacía a 1.30, no, lo hacía a ritmo de por debajo de 3.50, por ahí 3.50, lo que descansaba era 1.30, ¿vale? Luego descansaba después de los 500 4 minutos y hacía 3 por 1.500. Total, ahí también a ritmo de 10K. Y luego un controlado, que entonces yo no lo llamaba controlado, ¿vale? Descansaba 4 minutos en ese bloque y hacía 3.000. La siguiente semana, 18 kilómetros, 25 de rodaje largo, y 4 por 2000, descansando 3 minutos, un clásico toda la vida. La siguiente semana, 22 martes,
2 por 4.000, ya cambiamos, en vez de tal, de 4 por 2.000, entonces hice 2 por 4.000, lo que son cambiando, en vez de hacer los mismos 8 kilómetros, pero aguantando ya el ritmo. Y nada, y 27 kilómetros. Y luego lo mismo, repetí lo de 3 por 500, 3 por 1500 y un 5000 y un controlado. Y ya hice pues 22, 25, 27 y aquí sí que llegué a los 30 kilómetros de rodaje largo. Me acuerdo perfectamente que lo hice desde aquí hasta la contraparada casi y volver. Y bueno, la penúltima semana ya sí que bajé, eso sí que lo tengo claro. Yo a las descargas empiezo 3 semanas, seguí manteniendo el entrenamiento de meter más intensidad, metí 3 por 5000, recuperando 5 minutos, 5 minutajos. Y luego la última semana pues hice 15 en serie, 15 y 10 kilómetros. Vale, 15 hice el martes, jueves hice 10 kilómetros y a correr. Y hice entre horas 23. El plan no tiene nada que ver. Pero bueno, te he dado una orientación por si no tienes entrenador para decirte que lo importante está en esas 5 o 6 semanas donde juntas esos entrenamientos de calidad, que a lo que voy es que yo hacía las series cortas a ritmo de 5K, que era 355, 350, la serie de 1000 o 1500 la hacía más o menos a ritmo de 10K, ¿vale? Y luego ya la serie larga la hacía un poco más rápido que el ritmo de maratón. Las 3 por 5000 y todo eso no la hacía a ritmo de maratón, la hacía más rápido, a ritmo de media maratón la hacía. ¿Por qué? Bueno, pues luego poder soportarlas, que al final son 15 kilómetros para un mortal como yo. Y ya está, sin más agobio, y sin mucho más tiempo, y sin mucho más historia, y sin hacer volúmenes, porque yo en aquellos años, y casi siempre los que seguís con el canal, ya habéis visto que siempre he entrenado 3 veces, esta ocasión estoy entrenando 4, pero bueno, juntando ahí sábado y domingo, pero en aquellos años pues podía entrenar 3 veces, pero esas mañanas es verdad que yo las tenía libres. Y me lo tomé con mucha tranquilidad, con mucha filosofía. O sea, quiero decir, no iba buscando más ritmo de lo que yo podía llevar. Si yo ya había hecho 3.40, sabía que era el ritmo de 3.40, más o menos, no me acuerdo si de entre las 40 fue a 5 y 19 o 5.15, pues yo toda la serie de 5000, como quería hacer 4.49, pues la hacía, pues digo, a ritmo más rápido de maratón. Y esa fue la preparación que yo hice. Entonces, sobre todo, para quitarte el miedo, es que vayas sin un objetivo. El objetivo es disfrutar, saber lo que es un maratón, a nivel de entrenamiento, ensayar lo que vas a hacer, tus tiradas largas suaves, normales, bien programadas, empezando de poco a más, no te vuelvas loco haciendo, ya has visto que yo empecé la primera semana con 10, 12, 14, 16, alguna carga. Y comer, ensayar. Yo el día que hice los 30 kilómetros iba cada 5 kilómetros tomando mujer, cada 5 kilómetros tomando mujer. El mismo desayuno ese lo hice todos los fines de semana, 2 o 3 horas antes, mismo desayuno que iba a hacer en Valencia. Y al final, cuando lo tienes tan interiorizado, pues las cosas salen. Pero repito, lo más importante, no te agobies con el tiempo. Tu primera maratón, disfrútala dentro de que una maratón se hace larga. Y ya está. Espero haberte ayudado, no te he dado 6 consejos, te he dado solo 2 o 3. Que el hacer un rodaje hacer los entrenamientos de intensidad, si tienes entrenador, lógicamente hazle caso a lo que te diga. Yo te he puesto lo que yo, como más primer consejo, lo que yo hice y lo que yo he hecho con todas las maratones que he corrido. Ese plan yo lo he repetido maratón tras maratón, cascadito. Miento. En el último sí que es verdad que quité, que fue cuando tenía los bronquios, que fue el peor tiempo que hice. Es verdad que hice más tiempo de controlado, pero porque yo no podía hacer esas series cortas con todos los broncodilatadores que estaba tomando, bueno, todo aquello que me pasó. Pero todas las demás han sido así. Y ya está. No te hago bien, disfruta. Ve a disfrutar y ya cuando tengas la primera, cruces la meta y veas, hostia, ahora sí, pues entonces ya sí te puedes plantear ir a hacer lógicamente, a mejorar tu tiempo y a disfrutarlo. Pues nada, espero haberte ayudado. He hecho un vídeo rápido porque mira, ya lo tengo aquí. Y nada más. Se me ha olvidado el nombre. Era Jesús. A ver, es que me tengo una mala cabeza por el nombre. Jesús, sí. Pues nada, Jesús, espero haberte ayudado. Y nada, si tienes alguna duda o consulta, me preguntas por aquí, que estaré encantado de responderte. Venga, un abrazo. Chao.